Las personas que perseveran por más tiempo tienen más probabilidades de tener éxito. En esta investigación entrevisté tanto a multimillonarios como a personas en bancarrota. Uno pensaría que quienes no tuvieron éxito fracasaron más, pero ocurre lo contrario. Las personas más exitosas son las que han fallado más, porque insistieron más, y aunque fallaron muchas veces, cuando finalmente lo lograron, a veces lo hicieron en grande. ¡Wow! Él es un autor, experto en diseño conductual y profesor que se enfoca en la intersección de la psicología, la tecnología y el comportamiento humano. El inspirador Nir Eyal. ¿Qué pasa si día tras día, semana tras semana, año tras año, repetimos un guión sobre nuestras limitaciones, nuestras etiquetas y todo lo que no podemos hacer? Eso termina volviéndose real, tanto a nivel psicológico como fisiológico. ¿En serio? Si a los 30 tienes una visión positiva del envejecimiento, los estudios muestran un impacto enorme. Una investigación de Yale University encontró que quienes tenían esas creencias vivieron, en promedio, 7 años y medio más. Ese efecto es mayor que dejar de fumar, seguir una dieta saludable o hacer ejercicio. ¿Qué tan importantes o aterradoras son las palabras que pensamos o decimos sobre nosotros mismos y nuestros límites para nuestra vida? Increíblemente importante. Las mejores cosas que puedes hacer. Bienvenidos de nuevo a todos a School of Greatness. Estoy muy emocionado por nuestro invitado. Tenemos al inspirador Nir Eyal en la casa, y él es autor, experto en diseño conductual y profesor que se enfoca en la intersección de la psicología, la tecnología y el comportamiento humano. Ha vendido millones de libros en todo el mundo ayudando a las personas a superar distracciones, construir hábitos que perduran y retomar el control en un mundo diseñado para desviarnos. Muchas gracias, Nir. Es un placer tenerte aquí. Gracias. Es bueno estar de vuelta. Esto será muy divertido, amigo. Me encanta este tema porque durante gran parte de mi vida me sentí muy inseguro por la escuela, desde la primaria hasta la universidad. Estuve entre los últimos lugares de mi clase, casi siempre entre los últimos 4, porque nos clasificaban en las tarjetas de calificaciones y nos decían qué tan inteligentes o tontos éramos en comparación con el resto, y yo siempre quedaba ahí. Así que desarrollé la creencia de que no era lo suficientemente inteligente. Una sensación constante de que no daba la talla intelectualmente. Pero por alguna razón, había algo más dentro de mí que decía, no, puedes hacer algo de ti mismo. Había como un llamado, una voz, un sentimiento, una esencia que decía, no importa si eres tonto según tu boleta de calificaciones o si te falta inteligencia en la escuela. Si tienes el valor de arriesgarte, de exponerte, de intentar y fallar, de cometer errores, puedes mejorar y puedes hacer cosas extraordinarias. Y esa creencia, gracias a Dios, me ha acompañado durante los últimos 20 años. Pasé de destacar en atletismo y deportes a construir un negocio sin tener habilidades ni conocimientos en negocios, a lanzar un podcast y a escribir libros superventas, cuando no tenía ninguna evidencia de que algo de eso fuera posible. Sí. Pero tenía una creencia de fondo, una sensación constante de que podía resolverlo. Si daba el siguiente paso, si conocía a la persona adecuada, si hacía las preguntas correctas y lo intentaba una y otra vez, algo iba a funcionar. Y esa creencia, creo que me dio la capacidad de superar a muchas personas que son mucho más inteligentes que yo, más brillantes, con más títulos y con una educación muy superior a la mía. Pero simplemente tuve el valor de creer. ¿Y por qué es, en tu opinión, que tantas personas que son extremadamente inteligentes, extremadamente talentosas, que tienen muchos títulos y reconocimiento, aún carecen del valor o la creencia de que pueden ir y lanzar lo que realmente quieren lanzar? Vemos esto todo el tiempo. Y el mito es que, para tener éxito, hay que ser el más inteligente, como si esa fuera la característica definitoria. En realidad, en algunos casos, ser demasiado inteligente puede ser una desventaja. ¿En serio? Porque empiezas a buscar hechos. Y los hechos no son lo mismo que las creencias. Un hecho es una verdad objetiva. Y en la escuela nos evalúan según cuántos hechos somos capaces de repetir en una hoja. Un hecho es algo que es cierto, lo creas o no. Ese es un extremo del espectro. Y el otro extremo del espectro es la fe. La fe es una convicción que no requiere evidencia. Esos son dos lados muy diferentes. En el medio, sin embargo, está una creencia. Una creencia es una convicción que está abierta a revisión, basada en nueva evidencia. Así que, a diferencia de un hecho que no cambiará, a diferencia de una fe que no requiere ningún tipo de evidencia para ser una convicción, las creencias pueden cambiar. Y aquellas personas que se aferran a sus creencias, en lugar de apegarse a cosas que solo harán si saben que son objetivamente verdaderas, tienen más éxito.
No puedo decirte cuántas personas con las que hablé durante esta investigación sobre el poder de las creencias me contaron la misma historia. Algo dentro de ellas simplemente creía que iban a tener éxito. Y así fue. Por eso he dedicado los últimos 6 años a esta investigación. Porque existe un poder no aprovechado al que muchas personas no saben que pueden acceder. Y que libera su potencial cuando entienden y usan el poder de las creencias. Mi historia favorita sobre esto, y también mi parte de investigación favorita, es el estudio de las ratas de Kurt Richter, cuando en la década de 1950 tomó a estas ratas y las colocó dentro de un cilindro. Y quería observar, algo que hoy ya no podría hacerse porque es éticamente cuestionable. Sí. ¿Cuánto tiempo podían sobrevivir estas ratas salvajes nadando en agua? En un cilindro con agua, Medio lleno de agua, metió una rata salvaje adentro. para ver cuánto tiempo sobreviviría. ¿Cuánto tiempo podían nadar? Y él se sentó allí con el cronómetro. Y resulta que una rata salvaje promedio puede nadar durante unos 15 minutos. Antes de ahogarse. Sí, antes de que se ahogue. O se rinde y se ahoga. Entonces ahí es donde realmente empezó el experimento. La parte interesante. Trajo un nuevo grupo de ratas salvajes. Las puso en el agua. Y quiso ver qué pasaba si, justo cuando estaban a punto de rendirse y ahogarse, alrededor de los 15 minutos, las sacaba, las secaba, las dejaba recuperar el aliento, y luego las volvía a poner en el agua, Wow. repitiendo este proceso varias veces. Eso suena como tortura. Entonces, ¿cuánto tiempo? Esa es la pregunta. Aquí hay un giro inesperado. ¿Sabes que hay algo sorprendente detrás de esto? Si originalmente las ratas podían nadar durante 15 minutos, ¿cuánto tiempo pudieron nadar después de ser condicionadas? Después de haber sido sacadas, secadas, recuperar el aliento y ser devueltas al agua. ¿Cuánto más pueden nadar? Yo diría el doble. El doble sería Sí. increíble. Pasar de 15 minutos a 30 minutos de perseverancia extra. ¡Wow! Eso sería increíble. Pero no fue el doble, Luis. No fue el triple. No fue el cuádruple. No fue por 1 hora. Estos ratones, después de haber sido condicionados, podían nadar durante 60 horas. No 60 ¿Qué? minutos. Wow. 60 horas. 240 veces más persistentes. Ahora, Santo ¿qué cambió? cielo. El experimento fue exactamente el mismo. Los cuerpos de estas ratas no habían cambiado. Nada físico las había vuelto más perseverantes. Lo que cambió, creemos, porque no podemos preguntarles qué pensaban, fue algo en sus mentes. Ahora habían visto que la salvación era posible. Habían aprendido a tener esperanza, Sí. y eso los hizo más perseverantes. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cuál es la lección aquí? Que cuando nos aferramos a estas creencias limitantes, en lugar de creencias liberadoras, cuando identificamos cuáles son esas creencias limitantes, las eliminamos. Y luego encontramos la creencia liberadora que puede aprovechar esa motivación. Desbloqueamos algo. Y no es magia, ¿verdad? Siempre estuvo ahí dentro de nosotros. Interesante. Estas ratas siempre podían nadar durante 60 horas, pero se rendían después de 15 minutos porque pensaban que no había esperanza. Y todos hacemos Entonces esto. tenían la habilidad, tenían las competencias, tenían la capacidad física para nadar durante 60 horas, pero no tenían la creencia. Y así, la mayoría de ellas moriría Así es. alrededor de 15 minutos en promedio. Se rendirían. Y una vez que aprendieron ese sistema de creencias, incluso siendo ratas, al incorporar la esperanza o la idea de tal vez pueda sobrevivir o tal vez pueda Correcto. resistir un poco más, fueron capaces de aguantar un 250% más. 240 Hasta veces más. 240 veces más que al inicio, simplemente en modo supervivencia. Exactamente. ¡Wow! Correcto. Y esto es lo que se está desbloqueando. No es magia. No es nada sobrenatural. Es que todos nosotros, dentro de nosotros, tenemos estos poderes que ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Y lo que nos detiene son estas creencias limitantes. Quiero decir, suena un poco como el David Goggins de las ratas. Él habla de que cuando sientes que estás a punto de morir, en realidad ni siquiera has empezado, porque el cuerpo puede soportar mucho más de lo que creemos. Puede parecer que te estás muriendo, pero tal vez solo necesitas un poco de descanso, y luego aparece eso que se llama el segundo aire. Ese momento en el que sientes que vuelve toda la energía y que podrías seguir por mucho más tiempo. Y eso Correcto. es realmente interesante. Ahora, tengo curiosidad. ¿Fueron 60 horas? ¿Finalmente se detuvieron y murieron después de 60 horas? Eventualmente, alcanzaron su límite natural. Y todos tenemos nuestros límites naturales. Pero lo que pensamos que son nuestros límites naturales son mucho más largos de lo que esperaríamos. Hay tantas cosas que se desbloquean dentro de nosotros que nuestras creencias retienen. Ahora bien, ¿es miedo al dolor? ¿Es incapacidad para tolerarlo? ¿Es dificultad para soportar la humillación y la vergüenza? ¿Es no poder superar el miedo al fracaso o incluso al éxito? ¿Cuál es la habilidad que las personas están perdiendo y que más las detiene? Entonces, cuando observamos qué diferencia a las personas exitosas, no es necesariamente la inteligencia. Puede estar relacionada, pero no es lo principal.
Lo que realmente está en la cima son dos cosas. Primero, la perseverancia. Y segundo, la Sí. adaptabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que quienes pueden persistir durante más tiempo son quienes tienen más probabilidades de tener éxito. Cuando hice entrevistas para esta investigación, hablé con multimillonarios y hablé con personas que estaban en bancarrota. Y uno esperaría que las personas que no tienen éxito en la vida tendrían más fracasos. La gente suele pensar, no tengo éxito porque he fallado demasiado. Pero en realidad ocurre lo contrario. Las personas más exitosas son las que han fallado más porque fueron más persistentes. Siguieron intentándolo una y otra vez, como esas ratas que continuaban nadando. Y al perseverar, aunque fallaran muchas veces, con el tiempo lo lograban. Y, en algunos casos, lo lograban en grande. Entonces, ¿las personas que no tienen éxito simplemente no lo intentan lo suficiente? ¿Es eso lo que investigaste? Lo que falta es motivación. Fundamentalmente, lo que estas creencias desbloquean es tu motivación. Pero la forma en que pensamos sobre la motivación es completamente incorrecta. La forma en que nos han enseñado sobre la motivación es, si haces este comportamiento, obtendrás este beneficio. Por eso necesitamos motivación, ¿verdad? Esa es como la explicación económica clásica. Te pago un salario. Ese es el beneficio, para que hagas este comportamiento. Sí, hago ejercicio durante este tiempo y obtengo un resultado. Exactamente. Pierdo peso. Pero cuando no ves el resultado en 2 semanas, la gente se rinde. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué perdemos la motivación? ¿Qué es lo que falta? Tenemos montones de libros de autoayuda que nos dicen qué hacer. Tenemos internet. Podemos buscar algo en Google, si no sabemos cómo hacerlo. Podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos diga qué hacer. Todos sabemos qué hacer. Lo que falta no es falta de conocimiento. No es una falta de recursos. Falta algo más. Y eso que falta es el hecho de que la motivación es un triángulo. No es una línea recta. En un lado, tienes el comportamiento, lo que necesitas hacer. En el otro lado, tenemos el beneficio, por qué necesitamos hacerlo. Pero lo que mantiene unido el triángulo es la creencia. Si no creo que voy a obtener el beneficio. Digamos que trabajas para un jefe en quien no crees que tenga tus mejores intereses en mente. No te van a dar esa promoción. No te van a dar ese aumento. ¿Vas a estar motivado para trabajar para ellos, incluso si quieres el beneficio? No. No. Lo que es muy probable en el otro lado del triángulo es el comportamiento. Que si no creo en mi propia capacidad para realizar el comportamiento, si tengo una creencia Sí. limitante sobre ese comportamiento, también voy a renunciar. Entonces, si fuera tan fácil como, quiero esto, así que hago aquello, todos tendríamos abdominales marcados y seríamos multimillonarios. No funciona así, debido al poder de la creencia. Tienes que tener los tres, el comportamiento, el beneficio y lo más importante, la creencia. Si alguien se enfoca solo en voy a hacer esta cosa, estoy muy emocionado y motivado para lanzar esto porque quiero este resultado, quiero este beneficio, pero les falta el comportamiento. O, disculpa, les falta la creencia de que realmente son capaces de lograrlo, o de que merecen y son dignos de recibir ese logro. ¿Qué pasará si les falta esa creencia? Ellos pierden la motivación. No siguen intentándolo. Son como esos ratones que se rinden y se hunden. Y eso es exactamente lo que pasa. Cuando seguimos intentándolo, muchas veces no tenemos éxito. Ahora, esto no es pensamiento mágico ni pensamiento positivo. Y no soy un gran defensor de eso. Si revisas la literatura científica, simplemente desear algo en realidad te hace menos propenso a salir y conseguirlo. Gabriele Oettingen hizo un estudio maravilloso donde conectó a personas a monitores de presión arterial y rastreó lo que les sucedía cuando hacían un ejercicio de visualización, cuando manifestaban, cuando pensaban en el futuro que querían, cuando se alineaban con vibraciones o lo que sea que pensaran. Esto es lo que pasó, Luis. Su presión arterial bajó y se relajaron más. Y luego fueron menos propensos a hacer las cosas necesarias para obtener los resultados que querían. Así que lo que la investigación nos muestra es que solo soñar, solo visualizar ese posible resultado, solo manifestar, no es suficiente. De hecho, te perjudica y te hace menos propenso a obtener esos resultados, porque tu cuerpo interpreta esa relajación como el beneficio. Siente como si ya hubiera Interesante. logrado el éxito financiero porque lo soñé en mi cabeza. Entonces, ¿cómo aprende alguien a manifestar de la manera correcta, específicamente desde la psicología deportiva? Hablando de visualizar el resultado, visualizar el proceso en la cancha o el campo, de cómo vas a reaccionar y responder. Sí. Estrategizar y planificar en los negocios implica pensar en escenarios futuros y decidir cómo vas a reaccionar cuando ocurran ciertas cosas. Proyectarte hacia adelante y preguntarte qué más tiene que acompañar a la visualización para poder convertir en realidad lo que deseas. Entonces, lo que muestra la literatura científica es que solo soñar no funciona. Y este es un claro ejemplo de cómo la industria de la autoayuda ha tomado algo verdadero y lo ha convertido en algo falso. Escuchamos que la visualización funciona y que los atletas usan ejercicios de visualización, lo cual es cierto. Pero la pregunta es,
¿Qué es lo que visualizan realmente los atletas? ¿Visualizan los atletas el trofeo? No. ¿Visualizan la medalla de oro? No. ¿Qué visualizan los atletas? Visualizan los obstáculos en su camino. Si están atacando, la defensa que se les viene encima. Si bajan una montaña esquiando, ¿qué podría aparecer frente a ellos? Visualizan los obstáculos para estar emocionalmente preparados cuando surjan. No sé si lo recuerdas de nuestra última entrevista, pero creo que mencioné que solía ser clínicamente obeso. No solo con sobrepeso, sino ¿En serio? obeso. Ahora eres una máquina. Una máquina ágil. Gracias. Lo agradezco. Pero, ¿cómo lo hice? ¿Cuál fue el secreto? Fue que dejé de soñar con los resultados y, en cambio, empecé a planificar para los obstáculos. Entonces, lo que realmente marcó la diferencia para mí fue planificar con anticipación, visualizar en mi imaginación. Cuando vaya a esa cena y alguien me ofrezca una bebida o un trozo de pastel de cumpleaños, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? voy a hacerlo. Van a decir, ¿cómo manejo esa incomodidad de tener que decir que no? Si alguien tiene sobrepeso y siempre ha intentado estar más saludable o perder peso, pero ha tenido altibajos o nunca logró mantenerlo, ¿cómo sería Sí. el plan dentro del triángulo de motivación, creencia, comportamiento y beneficio para realmente salir de la obesidad o perder ese peso de manera definitiva y qué tendría que hacer? Bueno, esta es mi historia. Primero, siento por cualquiera que esté en esa situación, y yo todavía tengo que enfrentar esto. Todos los días, debo pensar en ello. No desaparece solo. Sigue siendo una lucha. Desde muy joven, tuve problemas de sobrepeso, y durante mucho tiempo, a partir de la década de 1990, leí cualquier libro de dietas de moda. Comencé con el método bajo en grasa, comiendo galletas Snackwell todo el día, porque creíamos que así perderíamos peso para después pasar a una dieta vegetariana. Consumía solo tofu y papas hasta que empezó la dieta keto. Y entonces dejé esos alimentos para dedicarme por completo a ese régimen. Y luego, después de eso, creo que fue el ayuno intermitente. Y lo interesante es que cada dieta funcionó. Cada dieta funcionaba. Y perdía peso hasta que dejaba de hacerlo porque el efecto rebote era inevitable cada vez que surgía alguna duda. En cuanto alguien me decía que a los vegetarianos les faltan nutrientes, o que la dieta keto daña los riñones, esa inseguridad me hacía perder el rumbo. Lo cuestionas. Piensas, ¿hay una mejor manera? ¿Qué debería estar haciendo? Y luego se infiltraron esas creencias limitantes. Así que luego pensé, está bien, comeré un pedazo de pizza. ¿Qué tan malo puede ser? Esa conducta tiene un nombre real en psicología, y se conoce técnicamente como el efecto ¿qué más da? He comido un trozo, ahora déjame tener todo el pastel. Exactamente. Para mí eso significaba acompañar la comida con una cerveza y unas papas fritas. Sí. La realidad sí. es que las dietas no parecen funcionar de todos modos. Y ante la sospecha de que mi régimen actual es inútil, termino por abandonar el esfuerzo por completo. Ninguna dieta funciona. Y eso se convirtió en una creencia limitante, en lugar de una liberadora donde simplemente aceptara que me desvié del camino al comer un trozo de pizza cuando no debía. Está bien. Pero controlo lo próximo que entra en mi boca. En lugar del efecto, ¿qué más da? Que era una Sí. creencia limitante. Y así, no solo para el manejo del peso, para la gestión del tiempo, para la gestión del dinero, todas estas cosas. ¿Cuál es el núcleo de la motivación humana? No se trata de premios y castigos. Muchas personas intentan obligarse a hacer lo correcto imponiéndose recompensas o sanciones. Lo impactante es que la investigación muestra que el cerebro no nos motiva así. De hecho, la recompensa puede convertirse en castigo. Explica eso. Es como un momento tipo Matrix. No hay cuchara. La zanahoria es el palo. ¿Qué significa? Que toda la motivación humana proviene de una sola cosa: el deseo de escapar del malestar. Incluso querer sentirse bien nace de eso. El anhelo, la lujuria, el hambre y el deseo en sí mismos generan inestabilidad psicológica. Si todo comportamiento humano está impulsado por el deseo de escapar del malestar, entonces gestionar el tiempo es gestionar el dolor. Gestionar el dinero es gestionar el dolor. Y también el peso y cualquier otro ámbito de la vida. Todo es gestión del dolor. Por eso, si aprendes a manejar ese malestar, puedes desbloquear tu mundo interior. Exacto. Si aprendes a manejar el dolor o la incomodidad, puedes desbloquear prácticamente cualquier cosa que quieras en cualquier área de tu vida. Así es. Cualquier cosa que las leyes de la física no te impidan Sí, hacer. exactamente. Porque todo lo que vale la pena en la vida está al otro lado de esa incomodidad. ¿Quieres construir una gran familia? Va a requerir trabajo duro. ¿Quieres construir un negocio? Sabes que requiere trabajo Sí. duro. ¿Quieres ponerte en forma? Va a requerir trabajo. Lo que me sorprendió
es que nunca había separado el dolor del sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia? Eso siempre fue ¿Cuál es la sinónimo. diferencia entre dolor y sufrimiento? El dolor es solo una señal. ¿Dónde ocurre el dolor? ¿Dónde se siente el dolor? ¿El dolor está aquí? ¿El dolor está aquí? En la mente, ¿verdad? Siempre está en la mente. Siempre está ahí. ¿Dónde más podría estar? Si te rompes el brazo, el dolor no está en el brazo. El dolor se registra en el cerebro. ¿Dónde más podría estar? No significa que no sea real. Todo dolor es real. Pero el sufrimiento ocurre aquí arriba. Por ejemplo, Luis, imagina que de pronto tu corazón empieza a latir muy rápido. Te falta el aire y tienes la boca seca. Pensarías que algo está muy mal y tendrías que ir a emergencias de inmediato. Pero si sintieras esas mismas sensaciones mientras corres o estás en el gimnasio, sería algo positivo. Ahora tienes una percepción positiva de esa misma exacta respuesta fisiológica. Y así, el dolor es solo una señal. El sufrimiento es la interpretación de esa señal. ¿Qué significa eso? El sufrimiento es la interpretación de esa señal. Significa que podemos moldear cómo experimentamos el dolor. No tiene que convertirse en sufrimiento. Depende de nuestras creencias y del filtro con el que percibimos la experiencia. Podemos interpretarlo de otra manera. Te daré un ejemplo claro. Algunas de las investigaciones que me dejaron completamente sorprendido fueron sobre la hipnosedación. ¿Has oído hablar de la hipnosedación? ¿Como la hipnosis? Sí, pero para cirugía. Entiendo. Es increíble. Luis, no lo habría creído si no hubiera visto las grabaciones. Durante la investigación que hice, vi muchas de estas cirugías. Hay un caso sobre el que escribí. Hipnosedación. Básicamente, te hipnotizan para que no sientas dolor y no tengas que usar anestesia. Exacto. Y tú me conoces. Soy una persona muy apoyada en la ciencia. Sí, eres escéptico. Me tomó 6 años escribir este libro. Y soy bastante escéptico. Casi hasta el punto de ser cínico. Sí, por supuesto. Así que necesitaba evidencia. Y tuve que ver los videos reales de las cirugías. Resulta que en Europa, sobre todo en Suiza y Francia, esta técnica ya se ha aplicado a decenas de miles de personas. El hombre que entrevisté se llama Daniel Kistler, un ex comerciante de materias primas, muy analítico, centrado en los números y nada esotérico. Este hombre, que tenía alrededor de 50 años, sufrió un accidente extraño y se rompió un hueso del tobillo. Tuvieron que colocarle tornillos en la pierna para que sanara. Años después, cuando ya estaba completamente recuperado, llegó el momento de retirarlos. Sí, aún así. Él descubre una técnica llamada hipnosedación. Le despierta curiosidad. Ve algunos videos en YouTube, toma una clase y prepara su mente hasta el punto de someterse a una cirugía de 55 minutos. Con un bisturí cortando la carne, con tornillos de metal, siendo extraídos del hueso. ¡Oh, Dios sin mío! anestesia general, sin anestesia local. Nada. 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 Él solo dijo que necesitaba ponerse en un estado mental para apagar la señal del dolor ¿Cómo hace y permitir eso? que le cortaran la pierna sin gritar. Eso fue lo que Eso vio. es correcto. Vi esto, y uno podría pensar que tal vez siente dolor, pero no lo demuestra. No, No está es así. relajado. Su presión arterial, su ritmo cardíaco y todos los indicadores que normalmente aumentan cuando el cuerpo entra en modo de estrés no muestran ningún cambio. Apagó la señal de dolor. Bueno, él apagó el sufrimiento. No la señal de dolor. No necesariamente. Esto es el núcleo de la investigación que he realizado. Las creencias tienen 3 poderes: el poder de la atención, el poder de la anticipación y el poder de la agencia. Entonces, lo que Daniel Kistler pudo hacer, y lo que decenas de miles de personas hacen todo el tiempo, es que a través del poder de las creencias, pueden elegir a qué señales que llegan a su cerebro prestar atención. Porque lo que está ocurriendo es que, en este mismo momento, tu cerebro recibe 11 millones de bits de información. El sonido de mi voz entrando en tus oídos, la luz que llega a tus ojos y la temperatura del ambiente. Todo eso Wow. está llegando a tu cerebro al mismo tiempo. Solo para poner eso en perspectiva, eso es el equivalente a leer Guerra y Paz 2 veces cada segundo. Eso es lo que tu cerebro está procesando ahora mismo. Sin embargo, tu conciencia consciente es solo de 50 bits por segundo. 50 bits frente a 11 millones de bits. Eso significa que tu cerebro consciente, la percepción del sufrimiento, solo está captando el 0,00045% de la información que tiene disponible. Entonces, ¿qué tiene Interesante. que hacer el cerebro? Se llama procesamiento predictivo. El cerebro no ve la realidad tal como es. La ve según lo que predices que va a hacer. Lo que va a hacer. ¿Tingo? ¿Cómo supiste eso? Porque lo has visto 1 millón de veces. A eso se le llama nuestros priors. Y esas creencias previas determinan cómo percibimos la realidad presente. Entonces, ¿cómo cambiamos una creencia previa para crear evidencia futura de que podemos crear algo que nunca hemos creado antes, si solo tenemos pruebas y evidencia de que hemos sido un fracaso,
que hemos intentado y nos hemos humillado una y otra vez, que no somos suficientes, que somos alguien que merece ser abandonado. Correcto. ¿Cómo creamos una creencia que nunca hemos experimentado para lograr un nuevo resultado en nuestra vida? Y aquí es donde ocurre la magia. La magia está en ese punto. El primer paso es reconocer esas creencias limitantes, porque todos las tenemos. ¿Cuál fue el tuyo? Oh, Dios mío. ¿Cuáles fueron tus 2 o 3 más grandes? Oh, ¿por dónde empezamos? Para mí fueron las relaciones. Creencias limitantes sobre mis relaciones. ¿Como intimidad o como... Te voy a contar exactamente lo que pasó. Para mí tuvo que ver con mi relación con mi mamá. Esto ilustra bien el punto. Hace algunos años, cuando cumplió 74, quise hacer algo especial por ella y enviarle flores. Yo estaba en Singapur y ella vivía en el centro de Florida, donde crecí. Enviar flores desde Singapur hasta Florida Central no era sencillo. Llamé a muchos floristas y me quedé despierto hasta la 1 de la mañana para asegurarme de que la entrega llegara a tiempo, de que ella las recibiera y de que las flores no se marchitaran en el calor de Florida. Me quedé despierto hasta la 1 de la mañana. Me fui a la cama y me felicité a mí mismo. Buen hijo. Pensé que ya estaba hecho y que había sido un buen hijo. A la mañana siguiente la llamé y le dije, hola mamá, feliz cumpleaños. ¿Recibiste las flores que envié? Y ella respondió que sí, que las había recibido. Muchas gracias. Pero para que lo sepas, llegaron medio marchitas y no volvería a pedir en ese lugar. Dios mío. Dios mío. Entonces, en lugar de ver lo positivo, encontró el ¿Me defecto. entiendes? Me sentí terrible. Sí, Entonces yo... como si hubieras fallado. Sí. Entonces dije algo como, bueno, esta es la última vez que te compro flores. Y eso salió más o menos como era de esperar, Sí, ¿verdad? No tan bien. Y luego, después de la llamada, mi esposa, Julie, se volvió hacia mí y me dijo, ¿quieres darle la vuelta a esto? A lo que respondí, ni de broma. no, estoy enfadado. No quiero tu palabrería, ni sentimentalismo. Estuve despierto hasta la 1 de la madrugada. Hice lo mejor que pude. Pensaba, ¿escuchaste lo que dijo? Necesito desahogarme. Porque nos han enseñado esta idea falsa de que, si alguien te lastima, tienes que decirle cómo te sientes, sacarlo del pecho y desahogarte. Incorrecto. La literatura de investigación muestra que eso no es útil, que cuando haces eso, cuando te desahogas sobre las personas, no haces más que reforzar tu creencia sobre esa persona. Así que no ves a las personas como son. Ves una efigie de lo que tus creencias dicen que son. Y entonces yo conocía esta investigación, en ese momento. Estaba escribiendo el libro, y ya sabía todo esto. Así que dejé de desahogarme. Dije, está bien, no me desahogaré, Por supuesto. aunque realmente quería hacerlo. Y en su lugar, hice lo que ella aconsejó. Esta técnica proviene de Byron Katie. Es maravillosa. Y de hecho canalizó una técnica que se remonta hasta Aristóteles. ¿Es sobre el trabajo? Exactamente. Sí. Yo hice eso, y lo respeto profundamente. Es una tradición muy antigua, pero Byron Katie fue quien la llevó a un formato que creo que a la gente le resulta ¿Es accesible. cierto? ¿Es realmente cierto? Exactamente. Esto fue lo que hice. Primer paso. Escribí la creencia. La creencia era, mi madre es demasiado crítica y difícil de complacer. Luego viene la primera pregunta. ¿Es cierto? Para mí, en ese momento, la respuesta parecía obvia. Así que pasé a la siguiente pregunta. Convencido de que ella era demasiado crítica y difícil de complacer. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta ¿es absolutamente cierto? Sí. Bien. ¿Es absolutamente cierto? Absolutamente significa en todas las circunstancias. Siempre. Sin excepción. Nunca. ¿Es realmente cierto? No. Está bien. Tal vez no lo sea. Puede que exista alguna circunstancia en la que no sea cierto. Bien. Tercera pregunta. ¿Quién soy cuando me aferro a esta creencia? Cuando me aferro a la creencia de que mi madre es demasiado crítica y difícil de complacer, ¿en quién me convierto? ¿Qué tipo de persona soy? No soy muy paciente. No soy amable. Francamente, no soy yo mismo. No soy alguien de quien estoy orgulloso. Y luego la cuarta pregunta. ¿Quién sería yo sin esa creencia? Y cuando pensé en eso, dije, está bien. Si hubiera algún tipo de varita mágica y pudiera agitarla y disolver esa creencia de mi cerebro, sería más amable. Sería más paciente. Sería quien creo que realmente soy. Y ahí entendí de verdad que esa creencia no me estaba sirviendo. Y esta es la parte importante. Las creencias son herramientas, no verdades. A diferencia de un hecho o de la fe, una creencia es algo distinto. Es una herramienta, no una verdad. Así que en realidad no importa si es verdad o no. Yo me aferraba a una creencia que para mí se sentía muy real. Entonces, desde el proceso pregunta, ¿cómo cambias una creencia? Buscas el opuesto exacto de esa idea. Bien, ¿cuál es el opuesto de creer que mi madre es demasiado crítica y difícil de complacer? Mi madre no es demasiado crítica ni difícil de complacer. Al principio, esa idea me parecía imposible. No había manera. Es difícil de creer. No lo creo, ¿verdad? Pero de nuevo, no estoy buscando cambiar mis creencias.
El punto de un cambio es no cambiar tus creencias. Es para darte un portafolio de perspectivas del que ahora puedes elegir para ver cuál te sirve mejor. Así que lo probé para ver si encajaba. ¿Cómo podría ser posible que mi madre no sea demasiado crítica y difícil de complacer? ¿Podría ser eso posible? Bueno, Déjame encontrar algunos ejemplos. Déjame buscar en el banco de memoria. sí. O incluso en este incidente concreto. Tal vez ella estaba intentando ayudarme. Quizá quería asegurarse de que no me estafaran en la floristería. Y estaba tratando de ser útil, no de hacer daño. No se percibió de esa manera, pero tal vez... Exactamente. Ahora hagamos otro cambio. En lugar de, mi madre es demasiado crítica y difícil de complacer. Yo soy demasiado crítico y difícil de complacer. ¿Podría ser cierto? que necesitas que ella tenga una respuesta perfecta para sentir que hiciste un buen trabajo. Bingo. Me llevó un tiempo darme cuenta, pero eso fue Sí, exactamente lo que entendí. Cuando la llamé, ella no respondió de la manera exacta que yo había imaginado. Muchas gracias por pensar en mí. La alabanza efusiva no llegó. Perdí el control y dije algo de lo que me arrepentí. Entonces entendí algo clave. Quien estaba siendo Sí, crítico era creo yo. que Tony Robbins lo dice así. Cuando cambias expectativa por apreciación, tu vida empieza a cambiar. Sí, Es muy difícil sentir apreciación cuando tienes una expectativa fuerte, incluso si Así no la es. expresas. En mi caso era, me quedé despierto hasta la 1 de la mañana, hice esto, investigué durante horas solo para enviarle flores a mi mamá. Sí, y merezco... Sí, y merezco al menos un gracias. ¿Cuál es cuál? Es una creencia. Sí, Solo cierto. una creencia. Pero había una cuarta, la más verdadera, y la que menos quería aceptar. En lugar de pensar que mi madre es demasiado crítica y difícil de complacer, me di cuenta de que yo soy demasiado crítico y difícil de complacer conmigo mismo. Nunca es suficiente. ¿Cómo podría ser eso cierto? Bueno, ahora, cuando lo pensé, me di cuenta de que cuando hacía algo y ponía esfuerzo en algo que no funcionaba, lo tomaba como un fracaso personal, que de alguna manera había cometido un error, que era incompetente. Ni siquiera podía conseguirle flores adecuadas a mi mamá. Entonces, ¿quién estaba juzgando a quién? Yo me estaba juzgando a mí mismo. Ahora bien, ¿alguna de estas creencias es verdadera? ¿Importa? Lo que importa es cuál de ellas me dio paz. Sí, ¿cuál te sirve más? Exactamente. Así que ahora tenía un portafolio para elegir. La primera creencia, que mi madre es demasiado crítica y difícil de complacer. Solo hay una salida para eso. Ella tenía que cambiar para que yo fuera feliz. Sí, Y esa no era una opción. Con las otras tres creencias sí podía hacer algo. Ahí está el verdadero poder de la creencia. Cuando me preguntaste qué fue lo que más cambió, fue aprender a mirar mis relaciones de otra manera. Hoy hago esto 6 o 10 veces al día. sí. Cuando alguien Sí. me molesta, doy un paso atrás y me pregunto cuál es la creencia limitante aquí. ¿Cuál es lo opuesto a esa creencia limitante? ¿Y cómo podría ser también verdad? Y mi vida, otra vez, no se trata de encontrar hechos. No se trata de probar la verdad. Sí, no se trata de la Se verdad. trata de encontrar paz. Y ahora estoy más feliz. Soy más yo mismo. Estoy más calmado y relajado. ¿Y esos beneficios? ¿Qué cambió? Lo único que cambió fue mi creencia. Y es una creencia, o si quieres llamarla perspectiva, sobre lo que está ocurriendo en tu vida Así es. y lo que eliges ver y presenciar. Así es. Estas creencias limitantes las tenemos todos, y suelen estar ocultas. Es como la cara. Puedes ver tus manos, pero no puedes ver tu propia cara. La única forma de verla es ponerte frente a un espejo. Con las creencias pasa lo mismo. Solo cuando las observas con atención, puedes descubrirlas. No importa cuán exitoso seas, todos tenemos creencias limitantes en alguna área de la vida. ¿Cuáles son las 3 creencias limitantes más grandes de la mayoría de las personas en el mundo? La que más escucho. No hay tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Escucho eso todo el tiempo. Es demasiado tarde. Gente como yo no hace eso. Él o ella me lastimó. El mundo apesta. Hacer ejercicio es difícil. ¿Dónde empieza la lista? La lista es interminable y aparece en distintas áreas de la vida, una y otra vez. Es curioso porque algo que me viene a la mente, he contado esta historia varias veces, pero siempre me impactó. Estaba en 8º grado y la escuela secundaria a la que estaba unida mi escuela intermedia realmente admiraba a estos jugadores de baloncesto de último año. Yo jugaba baloncesto y jugaba mucho con los estudiantes de cursos superiores porque era alto y había desarrollado algunas habilidades atléticas, así que estaba jugando con estos juniors y seniors en 8º grado, practicando con ellos. Y recuerdo admirar a un senior en particular, que probablemente era el atleta más talentoso que he visto hasta hoy. Como uno de los jugadores de baloncesto más talentosos, pero atléticamente podía hacer cualquier cosa en la cancha de baloncesto. Probablemente tenía un salto vertical de 45 pulgadas, podía hacer mates tan fácilmente, se veía tan fluido.
Era un fenómeno de la naturaleza, pero por alguna razón cuando jugaba en un partido era promedio en el mejor de los casos. Como que él no estaba alcanzando sus habilidades cuando Cuando en la práctica... práctica podía hacer lo que fuera, pero luego en el juego pasaba algo donde él estaba como, ¿por qué no está haciendo lo que es Sí, capaz de hacer? Y no sé si esto es cierto o no, pero lo que me recuerda es que no importa si todos piensan que puedes lograr cosas increíbles, si tú no lo crees, no importa si el mundo cree en ti. Todavía tienes que aprender a creer en ti mismo, pero por otro lado algo que aprendí, porque no tenía esa habilidad atlética, y la gente no creía que la gente creyera en mí en diferentes etapas. Eso ya no era cierto después. Pero esa era mi creencia original. Pero yo pensaba, ¿sabes qué? Voy a creer en mí. Incluso si el mundo está en mi contra aún así, voy a creer en mí y voy a tener el valor de arriesgarme, de exponerme, de intentar, de entrenar, de ser constante, de hacer cosas difíciles durante largos periodos de tiempo. Y podrías tener al mundo creyendo en ti, pero si no crees en ti mismo será difícil lograr cualquier cosa a tu potencial. Y podrías tener al mundo en tu contra, pero si tienes una creencia inquebrantable puedes hacer cosas increíbles. eso es correcto. Y lo que es enloquecedor de esto es que al igual que no puedes ver tu propio rostro, pero puedes ver los rostros de otras personas, tú podías ver sus creencias limitantes. Pero él no podía. Sí, Y eso es lo que da tanto miedo de esto, es que todos llevamos estas creencias limitantes ocultas, y no podemos verlas, ¿por qué no podemos verlos? porque nuestro estado predeterminado es la pasividad. Solíamos pensar, solíamos creer esta teoría, en toda la psicología, en toda la literatura, todos conocían este concepto llamado indefensión aprendida, probablemente lo hayas oído. Martin Seligman y Meyer, resulta que hace unos años proclamaron que lo habían entendido completamente al revés. No existe tal cosa como la indefensión aprendida. Lo que tenemos no es que aprendemos la indefensión. Nuestro estado predeterminado es la indefensión. Piensa en cómo nacemos. Sí, Acabas de tener unas hermosas gemelas. Cuando nacieron tus niñas, son indefensas. completamente Ellas indefensas. dependen de alguien más para mantenerse con vida, así que hemos comenzado Correcto. en modo de supervivencia, pero algunos de nosotros permanecemos en modo de supervivencia durante toda la vida. Correcto. Porque eso en realidad, eso es lo que proporciona seguridad, ¿verdad? Así que evolutivamente. Mantenernos Exactamente. vivos. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que aprender es, no aprendemos la indefensión. De hecho, aprendemos la esperanza. La forma de salir de una creencia limitante es con pequeños fragmentos de agencia. El tercer poder de la creencia es demostrarse a uno mismo, mostrarle a tu cerebro cómo una creencia alternativa también puede ser verdadera. Así que, por ejemplo, lo que pasó con mi mamá, o lo que pasa, una habilidad atlética, o una iniciativa empresarial, es demostrarte a ti mismo con pequeños pasos que eso que habías considerado como una verdad no lo era solo, era una creencia. ¿Cómo reconoces cuando una creencia que te ayudó a sobrevivir ahora está limitando tu grandeza? Encuentras las áreas donde estás atascado. Miras la resolución de año nuevo que has tenido año tras año. Sí. O ese sueño del que sigues hablando y nunca actúas. Ese problema que persiste, que no puedes encontrar una forma de resolver. Esa relación que te molesta muchísimo y sigue molestando año tras año. No puedes encontrar una solución posible. Eres una persona inteligente. ¿Por qué no puedes encontrar una manera de ser feliz? El primer paso es identificar las áreas donde tienes este lío en tu vida. Y lo que subyace típicamente no es una falta de recursos. No es una falta de comprensión. Antes de comprar otro libro de autoayuda, tienes que entender el sistema operativo de tu cerebro. Son esas creencias. Y a menos que arregles eso, saber qué hacer no ayudará. Y ahora con la inteligencia artificial puedes decir, dame un plan detallado paso a paso sobre cómo perder peso en 90 días o cómo iniciar un negocio. Te dirá todo lo que necesitas hacer. Sí. Te mantendrá responsable con un plan diario, paso a paso. Te dará la investigación. Te proporcionará la información, respaldada con los datos. Tienes el plan Y completo. aún así no lo harás. ¿Por qué la gente no lo hará cuando ahora saben el plan exacto sobre cómo obtener los resultados que desean? No es la inteligencia artificial quien no sabe. Básicamente, para el 99% de la población, para perder peso tú, Come menos y no muévete necesitas más. un libro de dietas para saber eso. Ha estado presente durante mucho tiempo para iniciar un negocio. Necesitas hacer cosas que otros no quieren hacer. Sí, Para tener una gran relación, debes estar completamente presente con las personas. Sabemos esto, pero no lo hacemos porque seguimos interponiéndonos con estas creencias limitantes. Nos negamos a mirar estas creencias limitantes porque se sienten como hechos, se sienten como la verdad, y no hay nada más incómodo para nuestro sistema inmunológico psicológico que cambiar nuestras creencias. Lo odiamos. correcto. Pero, por supuesto, esas creencias que parecen locas
que parecen que no pueden ser verdad, son exactamente las creencias en las que deberíamos profundizar. Man. So as a parent, what advice would you give to me as a new parent on how to model and communicate beliefs for my twin girls? So that Cosas they don't suceden feel que like aún they're no han stuck aprendido a hacer por when- su cuenta, que aún no han descubierto en el futuro. Como cómo modelamos y comunicamos la capacidad de tener agencia cuando estás en modo de supervivencia de alguna manera hasta cierta etapa de tu vida. Sí. Lo que me encanta de lo que acabas de decir, que mucha gente no dice. Mucha gente dice, ¿cómo consigo que mis hijos? Eso es un gran error. No. Exactamente. Tienes que modelar. Así es como lo Sí. cambiamos. Todos dicen que no van a escuchar lo que dices exactamente. Hazlo. Eso es exactamente correcto y es una locura. Mi segundo libro, Indistraíble, trata sobre la distracción tecnológica. Muchos me preguntan cómo hacer que sus hijos dejen TikTok o Fortnite, Deja el teléfono. pero ellos hacen lo Sí. mismo. Si quieres un niño indistraíble, primero debes ser un padre indistraíble. Para modelar el poder de las creencias, tienes que ser un padre con alta capacidad de acción. Tienes que mostrarles a tus hijos que, aquí está este desafío que tuve. Y así es como lo superé. Esto es lo que solía pensar. Y ser vulnerable. Muchos padres piensan que necesitan tener todas las respuestas. Y descubrí, al menos en mi relación con mi hija de 17 años, que cuando soy más vulnerable, cuando pido ayuda, no solo me ayudó con este libro. Es increíble. Ella me ayudó en cada paso del camino con este libro, porque le hablaba sobre, estoy luchando con esto, y cómo lo expreso. No solo aprendo de ello, Guau. ella también aprende. Ella saca el máximo provecho porque ahora está en una posición de autoridad. Creo que una de las mejores cosas que puedes hacer es no inventarlo, pero mostrarles a tus hijas cuando sean un poco mayores. Esto es con lo que papá está luchando. Estoy tratando de podría hacer? entenderlo. ¿Qué harían ustedes? Sí, ¿qué harías? Exactamente. Y mostrarles, lo más importante, que estás dispuesto a cambiar esas creencias. Una de las peores frases en el idioma inglés es, así soy yo. Así soy yo. Así soy. Sí. Lo peor, no soy una persona madrugadora. Es por mi trastorno por déficit de atención. Yo mismo lo tengo. Antes, cada vez que me distraía pensaba, es mi trastorno por déficit de atención. La excusa a la que nos aferramos porque no queremos cambiar. ¿Qué estamos haciendo cuando pensamos en eso? Ahora la gente de mi edad o mis amigos dicen, estoy teniendo un momento de ancianidad. Eso ¿Por qué no es hacemos bueno. eso? Incluso si fuera cierto. Las creencias Sí, son sí. herramientas, no verdades. Yo tengo trastorno por déficit de atención. Y antes, cada vez que olvidaba algo o me distraía, pensaba, ahí está mi trastorno por déficit de atención. Te estás etiquetando más. Exactamente. Estás enfatizando la creencia de por qué no puedes superar eso para Bingo. crear lo que quieres. Incluso si es difícil, sigues aferrándote más a un límite cuando continúas comunicando y verbalizando la creencia de que algo es difícil. Tus etiquetas se convierten en tus límites. ¿Sí? Sí, Y lo que esto hace es crear lo que yo llamo un efecto placebo sociológico. Hay un maravilloso ejemplo en la literatura psicológica del señor A. Y el señor A es este tipo, ¿sabes? Está anonimizado en este estudio. Y el señor A tuvo una ruptura con su novia. Tuvo una mala ruptura con su novia. Y toma un frasco entero. Una caja de pastillas de receta completa de antidepresivos. Quiere suicidarse. Rompió con su novia. Tuvo una mala ruptura con su novia. Y tomó una caja entera de pastillas. Caja de pastillas, recetadas de antidepresivos. Y después de tragar todas estas pastillas, cambia de opinión, decide que no quiere morir, y va a su vecino, y le pide a su vecino que lo lleve al hospital. Él se apresura a la sala de emergencias, se desploma en el suelo, y le muestra a la enfermera la caja de pastillas y dice, tomé todas mis pastillas. Lo llevan a la sala de emergencias. Su ritmo cardíaco está elevado. Su presión arterial es peligrosamente baja y tiene todos los síntomas, todos los signos de una sobredosis crítica. ¿Está bien? Pero las pastillas no dicen qué medicina consumió. Todo lo que tienen las pastillas es el número de teléfono. Resulta que el señor A estaba en un ensayo clínico de estos antidepresivos y por eso no sabía qué estaba no tomando. era real. No era real. Espera, está llegando. Llega, lo siento. Entonces llaman a este número, dicen, ¿qué tomó este chico? Tuvo una sobredosis. Díganos qué es este medicamento, para que podamos hacerle un lavado de estómago o lo que sea. Darle el antídoto para lo que haya tomado. Dicen, dame un minuto. Lo revisan, dicen, esta persona Wow. tomó el placebo. Este hombre se desmayó. Tenía baja presión arterial. Tenía una frecuencia cardíaca peligrosamente baja.
Todos estos síntomas fisiológicos se manifestaron debido a una creencia. Sí. Se llama efecto nocebo, lo opuesto al efecto placebo. Déjame preguntarte esto. Si el efecto nocebo, si creer en algo puede tener síntomas fisiológicos que se manifiestan claramente, en el hecho de que tan pronto como este tipo descubrió que había tomado el placebo, que había una sustancia totalmente inerte aquí 15 minutos. Eso es todo lo que tomó 15 minutos. Él se recuperó. Volvió a la normalidad. Pensemos, está bien. Eso es cuando realmente tomas un frasco entero de pastillas. ¿Qué es lo que fuera? Dulces Era o una algo sustancia inerte. Entonces, ¿qué pasa si día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, constantemente recitamos un guión sobre nuestras limitaciones, sobre nuestras etiquetas, sobre lo que no podemos hacer? Se vuelve fisiológicamente y psicológicamente cierto. así? Entonces, ¿qué tan importantes o aterradoras son las palabras que pensamos o decimos sobre nosotros mismos y nuestros límites en nuestra vida? Y esto es una de las mejores cosas que puedes hacer. Porque esto no es fácil. Seré honesto contigo. Ojalá tuviera alguna solución de la noche a la mañana. No funciona así. Cambiar tus creencias no es fácil. Uno de los primeros pasos que puedes dar es escuchar las palabras que realmente estás verbalizando cuando dices en voz alta, eso es tan típico de mí, o es mi suerte, o por eso no puedo, o cualquier otra razón. Esas palabras que verbalizas. Ese es el primer lugar para empezar porque lo estás diciendo en voz alta. A menos que sean palabras que empoderan como Absolutamente. solo mi suerte, esto me pasa todo el Tú tiempo. eres una persona optimista. Así que así es como lo interpretas. Siempre consigo el primer lugar de estacionamiento, hombre. Las cosas, el dinero siempre viene a mí fácilmente. Como sí, por supuesto, lo hace, ¿por qué Pero no? la mayoría de las personas no hacen eso. Ellos no hacen eso. Y esto es lo que sucede. Hubo un estudio hermoso, donde tenían personas que se identificaban a sí mismas como optimistas, versus, autoidentificadas como afortunadas, o autoidentificadas como desafortunadas. Personas que se decían a sí mismas, soy desafortunado, o soy afortunado. Sí, Tenían sí. esta etiqueta. Los llevaron a una habitación y les dijeron, aquí hay un periódico. Queremos que hagas esta tarea. Si cuentas tan rápido como puedas todas las fotos en este periódico, dinos cuántas fotos hay y recibirás tu premio, $250. ¿De acuerdo? Así que hazlo lo más rápido que puedas. ¿Ambos grupos hicieron esto? Los pesimistas tardaron 2 minutos y medio. Las personas desafortunadas tardaron 2 minutos y medio. Las personas afortunadas tardaron Dios 11 mío. segundos. ¿Por qué? Porque en la página 2, una de esas fotos, decía que hay 43 fotos en este periódico. Recoge tu premio. Así que simplemente, bueno, Las personas atajo. afortunadas vieron la realidad de manera diferente, mientras que las personas desafortunadas decían, de acuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y se sentaron allí y contaron durante 2 minutos y medio. Mientras que las personas afortunadas, las personas que dicen, siempre me pasan cosas buenas, encontraron la oportunidad para que les sucediera algo bueno. No es que fueran realmente más afortunadas, simplemente eran más observadoras. Sus creencias moldeaban lo que podían ver. Podían ver la realidad de manera diferente. Esa es la razón por la que los emprendedores tienden a ser más optimistas. Tienden a pensar que tienen más suerte. Piensan que les suceden cosas buenas. Así que una de las cosas que he adoptado desde esta línea de investigación es que ahora, en lugar de decir solía, odio admitirlo, yo totalmente era una de esas personas que dice, Dios, esto está pasando hoy el tráfico. O, ¿por qué está pasando esto? O, me enfermé. Sea cual sea el caso, constantemente me recordaba las cosas malas. Ahora cada vez que algo bueno sucede, lo decimos en voz alta como familia. Decimos, todo lo bueno nos pasa a nosotros. ¿Es un hecho, Luis? Las cosas malas también pasan, pero enfatizamos que todo lo bueno nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque ahora somos más conscientes de ello. Vanessa Van Edwards, nuestra amiga en común, tiene una maravillosa frase de no preguntar a la gente, ¿cómo estás? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo estás? ¿Ocupado? Ocupado, Sí, claro. bien, lo que sea. En cambio, ella dice, ¿qué hay de bueno? Me Sí, encanta eso, sí. porque lo que está haciendo es entrenarnos. ¿Qué hay de bueno? Te diré qué hay de bueno. De hecho, ¿sabes qué? Estoy vivo hoy. Puedo respirar, empecemos por ahí. Solo enfocarse en algo tan pequeño que sea positivo en lugar de lo que no está funcionando. Me gusta preguntar, ¿por qué estás más agradecido hoy o por qué estás agradecido en Sí, tu vida? hermoso. ¿O qué es lo que más te emociona en tu vida? Solo para hacer que las personas cambien de un estado negativo a algún tipo de emoción o pensamiento más empoderador. Absolutamente. Cuantas más emociones y pensamientos empoderadores tengamos constantemente a lo largo del día, más cosas buenas sucederán, o al menos nos sentiremos mejor. Incluso si no suceden cosas buenas, al menos Eso es tan nos cierto. sentiremos mejor. No solo te sientes mejor, sino que empiezas a ver más de eso. Así que esta es una de las 3 características definitorias de lo que llamamos alerta emprendedora. Es que las personas que tienen alerta emprendedora son más agradecidas. Tina Seligman en Stanford tiene esta práctica donde simplemente envía notas de agradecimiento, como no lo creerías, a cualquiera que la haga sentir bien o haga algo amable. Les envía una nota de agradecimiento escrita a mano, o un correo electrónico, o un SMS rápido. Y eso resulta ser una de estas cualidades de los emprendedores exitosos. Las personas exitosas es que constantemente
buscan oportunidades para dar las gracias. Es tan interesante que digas eso porque literalmente he estado durante las últimas 3 semanas pensando que necesito pedir notas de agradecimiento, como notas de agradecimiento personalizadas, porque todo lo que quiero empezar a hacer es enviar más. Eres otra confirmación y una señal de que esto necesita suceder Sí. lo antes posible, y lo hago a través de mensajes de texto y mensajes de video y llamadas. Pero hay algo sobre recibir una carta que Sí. mi papá solía hacer mucho también. Y creo que es una de las razones por las que se convirtió en un empresario tan exitoso, porque siempre estaba pensando en los demás. Sí. Y él estaba pensando, ¿cómo puedo enviar una nota agradable? O veía algo en el periódico. Él en aquel entonces recortaba un recorte y se lo enviaba a alguien con una pequeña nota de agradecimiento. Eso es muy efectivo. La gente lo La recuerda. gente recuerda. Y lo loco es que esto se llama suerte provocada. ¿Cómo podemos fabricar nuestra propia suerte? ¿Qué pasa cuando esa nota de agradecimiento llega al escritorio de alguien? Y justo al lado de la nota de agradecimiento, hay una oportunidad potencial de hacer negocios con alguien. El pensar en esa persona, estás Exactamente. creando tu propia Estás suerte. creando tu propia suerte. Es tan interesante porque ¿Qué tipo de negocio inició tu papá? era un vendedor de seguros de vida, lo cual era difícil. Es difícil acercarse a alguien. Sí. ¿Quieres un seguro de vida? Pero él lo hacía constantemente y enviaba notas a la gente y simplemente aparecía y reconocía a las personas. Y eso es algo que siempre he adoptado. Y creo que es una de las claves para poder estar donde estoy en la vida, es pensar constantemente, te vi haciendo esto. Solo quería decir felicidades. Lo estás haciendo Hermoso. increíble. Sí. Sigue así. Lo estás haciendo genial. Sí. Sí. Felicidades. Y creo que cuando salimos de nuestro propio sentimiento de no ser suficientes o de los celos por lo que alguien más logró o lo que no estamos logrando que vemos que otras personas hacen, simplemente los reconocemos y los felicitamos, cosas buenas Y no es volverán. mágico. No son vibraciones en el Sí, universo. no. No es nada cuántico. Es porque cambia lo que vemos, lo que sentimos y lo que hacemos. Los 3 poderes de la creencia, la anticipación, la atención y la agencia. Es al creer de manera diferente que, en última instancia, hacemos las cosas diferente. Hablas de que hay hechos, hay fe, y luego en el medio hay creencia. ¿Cuánto influye la fe en desbloquear el éxito en la vida de las personas? Yo crecí bastante secular. No rezaba. Rezaba cuando era muy joven. Mi familia emigró a América y para cuando tenía 6 años, les habían robado hasta el último centavo. Algún estadounidense vio que estos inmigrantes apenas hablaban el idioma y los estafó. Básicamente se llevó sus ahorros de toda la vida que usaron para venir a América y comenzar una vida. Eso es difícil. Así que solía rezar cuando era muy joven porque estábamos pasando por tiempos tan difíciles. Y no volví a rezar hasta que comencé a hacer esta investigación. ¿De Sí. verdad? Entonces, 40 Bueno, y tantos aquí años está lo que después, encontré, fue que ¿no rezaste durante las últimas 4 no décadas? recé. No lo hice porque aquí está lo que pasó. Solía Yo rezar. rezaba ¿Tú cuando era rezas? niño. ¿Lo haces? Y luego como que hice una pausa por como... No una pausa, pero no participaba tan activamente en la oración por tal vez una década. Y luego en los últimos 4 años me he vuelto mucho más profundo. ¿Los últimos Sí. 4 años? Desde que conocí a Marta. Supongo que casi 5 ¿Y años. cómo ha sido para ti? Quiero decir, hay tantas cosas que hacemos y que yo hago que apoyan mi paz interior. Sí. Y creo que al pasar por un viaje de sanación, un viaje de reflexión donde miré dentro de todos mis dolores y sufrimientos y el pasado todas estas cosas y me permití sanar durante muchos años, me trajo armonía y paz, Sí. pero tener un sentido de fe y una verdadera creencia. Rezar sobre ello cada mañana y cada noche me da más confianza de que estoy exactamente donde necesito estar y que cosas Sí, buenas sí. están por venir. No se trata de mí, se trata de estar al servicio. Y mientras continúe apareciendo de manera constante y esencialmente, siguiendo el triángulo de la motivación y haciendo estas cosas de manera consistente, cosas buenas van a suceder. Entonces escuchaba a la gente decir eso. Ajá. Pero dime la ciencia. La parte sobrenatural no resonó para mí. Y entonces, yo escuchaba a la gente decir eso, y me ponía muy celoso de que obtuvieran todos esos beneficios, y yo no podía sentir eso. Y resulta ahora, Y dices, es solo mi trastorno por déficit de atención. No puedo rezar. ahora personas como yo, somos el grupo religioso más grande en América. Se nos llama los Dime. nones, no las monjas católicas. El grupo religioso ¿Sin más grande en religión? Estados Unidos, hoy en día, son los no afiliados.
Eso acaba de suceder. De hecho, bastante recientemente. Muchos de ellos dicen que son sin ¿No son afiliación. ateos? Algunos ateos, muchos de ellos se identifican como espirituales, pero no religiosos. Lo loco de eso es que las personas que se identifican como espirituales y no religiosas tienen tasas más altas de depresión y trastornos de ansiedad, Personas que... más que las personas que no son espirituales, no religiosas. Las personas que dicen ser espirituales pero no religiosas tienen tasas más altas de depresión Y trastorno de que ansiedad. las personas que dicen ser religiosas. Mucho, mucho más alto. Sí. ¿En serio? Cuando alguien dice, no soy religioso pero soy ¿Qué están espiritual, diciendo? Como que tienen algún tipo de convicción en algún tipo de poder superior, pero no se conectan con ninguna tradición de fe. ¿tienen tasas más altas de depresión que aquellos con una tradición de fe religiosa? Así es. Interesante. Y hemos sabido eso desde hace bastante tiempo, que las personas que rezan tienen todo tipo de beneficios. Viven más tiempo, son más saludables, ganan más dinero, contribuyen más a la comunidad. Hay todo tipo de beneficios en la oración y lo sabía. ¿Eso está respaldado por la ciencia? ¿Investigación? Muy bien ¿Neurociencia? establecido. Yo leí esta investigación mientras estaba escribiendo este libro, y me encontré con ella. Y estaba un poco celoso, pero pensé, no es para mí, porque no tengo esa fe particular en lo sobrenatural. Y luego me encontré con este estudio que me dejó alucinado. Esto es lo que hicieron. Tomaron 3 grupos de personas, y uno era un grupo de control. Así que nada, ninguna intervención. Y el otro eran personas que rezaban de una tradición de fe particular católica, judía, musulmana. Tenían algún tipo de tradición de fe particular. Y un grupo eran personas que nunca habían rezado a quienes les enseñaron a rezar y dijeron, si no tienes ninguna tradición de fe, no tienes que decir Dios. Di lo que sea significativo para ti. Sustituye la suma de todas las fuerzas, o la madre naturaleza, o un poder superior, lo que sea. No El tiene universo. que ser nada sobrenatural. Sí. Lo que sea que quiera sustituye esa palabra, pero aquí está cómo rezar. Y les enseñaron a rezar. ¿Como una oración de 60 segundos? Tenían O una como- intervención estandarizada. Está bien. Luego tomaron Sí. esos 3 grupos y les dieron esto. Hay un protocolo estándar para probar la tolerancia al dolor. La prueba es esencialmente, toman tu mano y te dicen que la pongas en un baño de agua helada, muy fría, dolorosamente fría. Y luego tienen a un investigador que mira tu cara y observa cada mueca. Y cuando ya no puedes más, cuando tienes que sacar la mano del agua ahora, tanto el grupo que rezó por tradición de fe, como el que no tenía una tradición de fe, pero rezó, duraron mucho más que el grupo de control. Eran mucho más tolerantes al dolor. Como las ratas que podían aguantar 60 horas. Lo fascinante de eso es que incluso las personas que no tenían una tradición de fe, pero aprendieron a orar, también obtuvieron esos beneficios. También tenían una mayor tolerancia al dolor. ¿Verdad? Que las personas que no rezaban en No absoluto. rezaron en absoluto. Y esto es algo que he cambiado cuando preguntaste, ¿cuál es el poder de la fe? Resulta que la oración funciona incluso sin fe. Y Oh, así wow. este es como mi llamado a la acción. Creo que muchos de los problemas que tenemos hoy en Estados Unidos provienen del hecho de que muchas personas, como solía decir, no puedo entrar a la iglesia, porque no puedo probar que todo lo que se dijo aquí es absolutamente la verdad. Estaba mirando todo a través del lente de los hechos. Yo tampoco puedo. Todo para mí no es como, ¿cómo es eso realmente veraz desde hace 2000 años y las Pero traducciones aún y así esto? vas. Le pregunté esto a Arthur Brooks recientemente, no sé si sabes quién es Arthur Brooks. Sí, Porque él es lo como un conozco. devoto católico que va a misa todas las mañanas como a las 6 de la mañana o algo así. Y yo dije, Arthur, eres un tipo inteligente. Eres inteligente. Eres profesor de esto, autor de bestsellers. ¿Cómo puedes realmente decir que todo es verdad? Él dijo, no puedo. Pero la creencia en estas cosas y la esencia de ellas y las historias y las lecciones me dan más paz y me ayudan a vivir una vida Y pacífica. ese es el objetivo, así que no me llamo a mí mismo ateo o agnóstico. Me llamo a mí mismo un librepensador. Y este es un término que aprendí cuando viví en Singapur, que puedes ser un cristiano librepensador, puedes ser un musulmán librepensador, puedes ser un ateo librepensador. No importa. Significa que ya no estás haciendo esa pregunta. Dejé de buscar pruebas y lo que busco es paz, como dijiste. Eso es lo que la gente necesita. Necesitan paz. No la Sí, tienen. sí, Mucha gente no la tiene. porque las creencias son herramientas no verdades. Nosotros Sí. nunca vamos a saber, Sí. ¿vale? Simplemente no vamos a saber, pero lo que encuentro cuando entro en una iglesia o sinagoga y empiezo con una oración, lo cual nunca hacía desde que tenía 6 años, ahora lo hago, me beneficia. ¿Verdad? Me siento mejor. Soy mejor cuando adopto esta creencia de que puedo rezar incluso si no tengo todas las respuestas. Sí. Estás más presente, eres menos reactivo, eres más tolerante, agradecido. Puedo resolver estos problemas Sí. ahora. Y entonces lo que hice, suena como el comienzo de un chiste. Fui a 5 líderes religiosos.
Fui a un rabino, un sacerdote, un imán, un monje y un swami. Y les hice a todos Tú la entraste misma a un pregunta. bar. Todos entraron en un bar. Y la pregunta fue, ¿cómo rezo cuando tengo incertidumbre sobre Dios? Oh, vaya. ¿Qué Así que dijeron? aprendí estos 5 principios clave de la oración. Todos me dieron una pieza diferente del rompecabezas. Ahora mucho de eso se superponía. Nadie tiene el monopolio de estas prácticas, pero lo que estaba haciendo era que deseché todo. Dije, bueno, si no tengo certeza perfecta, entonces no puedo hacer nada de esto. Y luego aprendí de estas religiones que podemos orar incluso si tenemos dudas. Así que, del rabino, aprendí que puedes hacer primero y entender después. En el monte Sinaí, los judíos dicen, cuando recibieron los 10 mandamientos, dicen, Naase, Binishma. Primero hacemos, luego escucharemos. Primero hacemos así que eso. En mi vida, Sí. primero hago el ritual, luego veré por qué. No preguntes por qué. ¿Por qué se supone que debo hacer esto o cuál será el resultado? Solo ten la fe de que se supone que debes hacer esto primero. Lo llamaría la creencia. No la Sí. fe ciega. Creencias. No, sí. La creencia de que estoy haciendo esto porque me sirve. No voy a aceptar todo sin cuestionar. No voy a hacer todo lo que alguien me diga. No voy a ser crédulo. ¿Cuál es la definición de creencia? Es una convicción que está abierta a revisión, basada en evidencia. Si sabes, a diferencia de antes, primero necesito que sea un hecho, luego puedo hacerlo. Primero voy a hacerlo, y luego veré qué resulta de ello. Los rituales. Del imán. Aprendí sobre la simplicidad de la oración en el Islam. Rezas 5 veces al día. La misma oración, 5 veces al día. No tiene que ser súper complicado. No tienes que tener una oración que sea súper litúrgica y que tenga todo tipo de prácticas. Puedes crear un ritual muy simple, de solo sentarte y estar con tus pensamientos por un minuto, y mostrar gratitud, un momento de paz, para resolver estos problemas por tu cuenta. Puedes crear eso en tu vida, ya sea que tengas una tradición de fe o no. Del sacerdote católico aprendí. Fue hermoso. Me contó sobre cómo la gente viene a la iglesia, buscando que sus oraciones sean respondidas. Y piden cosas, ¿verdad? Dicen, yo quiero encontrar el amor, quiero encontrar éxito en los negocios. Por favor, cúrame, etc. Y lo que muchas veces no se dan cuenta es que el venir a la iglesia, el aspecto comunitario es muchas veces cómo se responden las oraciones, que es la persona en el banco de al lado quien puede ayudarte con tu negocio, quien puede ayudarte a encontrar el amor, quien puede resolver muchos de estos problemas. Es ese aspecto comunitario, y eso es algo que muchos de nosotros que no tenemos esa tradición de fe, no obtenemos a menos que vayamos. Sí, Y del eso swami, es cierto. del líder hindú, aprendí sobre cómo tiene que ser, sobre algo más grande que uno mismo, sobre el poder de encontrar una causa, encontrar un propósito, que sea más que solo tú. Del budista, la separación del dolor del sufrimiento, sobre las prácticas en el budismo. Mi esposa es china, y algo que escuchó al crecer en su hogar budista fue, amargo ahora, dulce después. Sobre cómo puedes separar el dolor del sufrimiento, para mantener la motivación, para seguir adelante. Wow. Y así puedes tomar. Cada religión tiene aspectos de todas estas cosas. Pero incluso si no tienes una tradición de fe particular, puedes hacer lo que yo llamo interpretación constructiva. Puedes entrar a un lugar de culto y decir, no necesito que cada cosa sea verdadera para obtener estos beneficios. Eso es lo que detiene a muchas personas. Necesitan los Absolutamente. hechos para realmente decir, ¿realmente sucedió eso? Si no, entonces voy a descartar todo esto. Para ser justos, no son solo los creyentes. No son solo los participantes. Hay muchas instituciones de fe que quieren una prueba de pureza. Tienes que creer eso. Tampoco es constructivo, eso aleja a la gente. Es muy interesante porque cada vez que vamos a la iglesia, Marta siente que está muy agradecida. Ella simplemente se siente mejor al ir. Ella dice, Sí. siento tanta paz. Así que si la oración te da esa paz, si te hace sentir mal, supongo que no es bueno. No lo hagas. Pero si te trae paz, ¿por qué no hacerlo frecuentemente? Correcto. Incluso si no tienes todas las respuestas. No puedo recordar si Wayne Dyer dijo esta cita o de dónde vino esta cita, pero mucha gente piensa que ver es creer, pero creer es ver. Es como, ¿cómo lo cambiamos? Lo creeré cuando lo vea. No, es como, empieza a creerlo y se revelará. ¿Verdad? Lo dijo Wayne Dyer. Pensé que se me ocurrió eso. Sí, Ese exactamente. es un título de un capítulo, pero eso es exactamente correcto. Porque eso es lo que tendemos a pensar. Pensamos, ya sabes, cuando lo vea, lo creeré. Pero no vemos la realidad, como realmente es. Tenemos esta simulación corriendo en nuestros cerebros, debido a los 11 millones de bits frente a los 50 bits. Todos tenemos la simulación. Ninguno de nosotros está viendo la realidad claramente. Entonces, cuando abogo, una de las cosas que a veces la gente dice es, estás diciendo a la gente que se mienta a sí misma. ¿No estás diciendo a la gente que se engaña a sí misma para simplemente ser delirante?
Y la respuesta es, ya estás delirante, ya te estás engañando a ti mismo. De una Te manera estás negativa. manipulando a ti mismo con estas creencias limitantes existentes y te niegas a ver otra realidad potencial, que si la consideraras, podría ser tan verdadera, si no más verdadera, que tu creencia limitante actual. Vamos, estudias psicología y comportamiento humano. ¿Cómo puedes poner todo esto en la oración? Como si eso no fuera lo que has vivido toda tu vida. Yo siento que eres Él. Vaya, ¿en quién estoy pensando? Tú eres Él. ¿Quién es Él? El locutor de noticias. Dan. Sullivan. No, ¿por qué estoy olvidando su nombre ahora mismo? Él hizo lo de la meditación. Sí, Meditación. Dan Sullivan. Sí. sino Dan Harris. Dan Harris. Sí. Eres Más como feliz. el Dan Harris de la oración ahora. Es como escéptico, como analítico. Sí. Nunca vas a creer en estas cosas, pero ahora estás hablando de oración. Creo en la práctica. De la No oración. estoy. Simplemente, he dejado de hacer las preguntas que no creo que vaya a responder. No creo que nadie lo haga porque simplemente Sí. tener fe ciega y confianza en personas de hace miles de años para mí. Eso también Es es correcto. difícil de hacer, pero creo que la esencia de las historias, la esencia de las cosas históricas que sucedieron cuando hicieron o no hicieron ciertas cosas, puedo decir, Sí. ¿cómo puede eso relacionarse con mi vida hoy? Creo que lo que es inusual sobre ti es que muchas veces cuando hablo con personas de fe, se sienten un poco incómodas al admitir eso. Porque creo que lo he cuestionado toda mi vida. Lo has cuestionado Creo que toda sí, tu porque vida, pienso, pero seguiste esto no adelante. tiene sentido. Pero ¿cómo es que seguiste a pesar de pensar? Me Por eso detuve te solo porque detuviste. estaba en mi propio viaje y era un pensador crítico y era un pensador libre. Así que pensé, déjame probar esto, déjame probar esto, déjame probar esto. Y creo que todavía cuestiono muchas cosas. Me pregunto, ¿por qué hacen estas tradiciones? ¿Por qué hacen eso? Como todas estas cosas las cuestiono. Pero pienso, ¿sabes qué? Si sé que es beneficioso no significa que tenga que estar de acuerdo con cada cosa específica o que no pueda cuestionarlo. Pero ¿cómo puedo aplicar las cosas que sé que son útiles para mí, para mi esposa, para Correcto. nuestro matrimonio y nuestra relación, que simplemente nos ayudan a sentirnos mejor? Como que no tengo que tener Sí, todas las sí. respuestas. Pero puedo creer eso. Cosas buenas van a suceder para mí si continúo creyéndolo, y eso es un Sí. tipo de oración en sí misma. No tengo que decir, Dios, dame estas cosas. Es más una oración de gratitud. Muchas gracias por las bendiciones. Gracias por las oportunidades. Gracias por las lecciones difíciles que me han dado ahora. Es como una oración de agradecimiento para mí que me pone en un estado de paz y apreciación. Sí. Cuanto más agradecido y apreciativo soy de la vida, creo que la vida me trae más cosas por las que estar agradecido y apreciativo. Ya sea una ley, una ciencia, una creencia que he inventado, lo que sea, funciona y me da más paz. Estás por delante del juego porque yo tuve que ver los estudios. Sí. Eso es fantástico. Sí. Eso es excelente. Ojalá. Adelante. Ojalá no me hubiera llevado tanto tiempo. Y luego desearía que más personas encontraran ese camino. Creo que seríamos mucho más felices. Mucha gente lidia con mucho dolor y luego convierte el dolor en sufrimiento debido a algún tipo de creencia. Tal vez una creencia religiosa o su padre que estaba en una religión que luego les hizo algo malo. Dicen como, esta persona Ellos lo asocian. es como una asociación con alguien que te dijo algo o te juzgó o te hizo sentir menos que quien es parte de algún sistema de creencias de fe. Sí. Luego lo asocias y dices, eso es malo e incorrecto. Sí. Esta persona se suponía que debía cuidarme, protegerme, no mentirme, no engañarme, no robarme. Hicieron esto y siguen esta creencia. Toda la creencia está equivocada. Si lo piensas, es muy protector. Y por eso no podemos ver nuestras Sí. creencias limitantes ocultas. Porque para nosotros, si estamos buscando evidencia, siempre la encontraremos. 100%. Y así se convierte en nuestra nueva creencia que adoptamos sin siquiera cuestionarla. Y entonces está sellada. Nos volvemos incapaces de realmente probarla y ver otra manera. Pero aquí está el otro lado de esto. Puedo escuchar a un escéptico, escuchando esto y diciendo, sí, entiendo que eras escéptico, encontraste una manera, pero yo todavía soy escéptico acerca de eso. Sabes, yo sigo tus 4 pasos del trabajo y al final del día todavía necesito un límite con mi madre. Porque casi cada vez que estoy para ella es un comentario negativo. ¿Y qué voy a decir? Bueno, un día fue amable conmigo y me aceptó y me reconoció cuando hice algo por ella.
Pero parece tan difícil entonces Sí. cuando entran en juego los límites para también añadir a la vida de alguien para que no se aprovechen de ellos una y otra vez porque dicen, esa no es la creencia. En el fondo son realmente una buena persona. Les voy a dar otra oportunidad porque no querían perjudicarme. Y eso sigue ocurriendo. Bueno, antes que nada, no estoy aquí para cambiar a nadie. Sí. Estoy compartiendo mi viaje. Y esto es lo que me ha funcionado. Es que lo que buscaba era esa paz que no me estaba ayudando en mi vida cuando etiquetaba a las personas como constantemente, juzgándolas como malas o esto o aquello. Y no me estaba haciendo mejor. Sí. No estaba ayudando a mi vida. Y uno de los mantras, una de las oraciones que me repito a mí mismo, es que el amor se mide por el beneficio de la duda. El amor se mide por el beneficio de la duda. Eso para mí es muy significativo. Porque como ser humano, quiero amar a mi prójimo, al menos en cierta medida, ¿verdad? Todos deberíamos ofrecer gracia a los demás. Pero es muy difícil, ¿verdad? Porque nosotros, de nuevo, nuestras creencias lo encuentran mucho más fácil. Y porque nacemos en la pasividad, nuestro estado predeterminado es la pasividad. Nos resulta mucho más fácil quedarnos con lo que siempre hemos tenido, porque eso es lo que nos ha protegido en el pasado. Pero es como una herramienta que seguimos llevando que está rota y no es buena para el trabajo. No es como si un carpintero dijera, el martillo es la única herramienta verdadera. No un carpintero. Dice que a veces es una sierra, a veces es una llave inglesa. Hay diferentes herramientas para el trabajo. Así que solo porque siempre has sostenido este martillo, solo porque siempre has tenido esta creencia, no significa que no puedas sacarla y examinar. ¿Es esta la herramienta adecuada para el trabajo? Lo que encontré en mi propia vida es que cuando guardaba estos rencores, cuando tenía estos filtros de creencias sobre las personas, no es que no debas poner esas barreras. A veces los límites son lo correcto, a veces no significa que tengas que someterte a una situación incómoda. Ahora, ¿a qué me refiero con que el amor se mide por el beneficio de la duda? Cuando nació mi hija, hubo este amor desbloqueado por este nuevo ser humano, ¿verdad? Tú lo experimentaste hace unos meses, que simplemente surge de la nada, ¿verdad? Y les damos a estos bebés una gracia total. El beneficio de la duda total. ¿Por qué hacemos eso? Los bebés son algo molestos. Seamos Sí. honestos. Gritando y llorando. Todas estas cosas que hacen que puedes interpretar como molestas, Sí. pero no lo haces. Un bebé no está tratando de molestarte. La mejor herramienta que tiene el bebé es llorar. Así es como consiguen lo que necesitan. Entonces les damos este beneficio de la duda. Y cuanto más amamos a alguien, ¿cómo medimos ese amor? Cuanto más beneficio de la duda le das a alguien, más lo amas. Así que lo que trato de recordarme es que todos somos solo Sí, bebés es cierto. crecidos. Sí. Todos estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Por qué cuando crecemos ya no recibes el beneficio de la duda? Tienes que hacer todo perfecto. Y si te equivocas, y si me lastimas, si interpreto que me lastimas, no recibes Sí. ninguna gracia, porque me lastimaste. Mientras que lo que trato de recordarme ahora no siempre es fácil. Lo que trato de recordarme es que esa persona está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Es como esperar que mi hija de repente hable ruso, Sí. ¿verdad? Ella no puede hablar ruso. ¿Cómo podría tener esa herramienta a su disposición? Como ella no tiene esa herramienta. Cuando era bebé no podía hablar en oraciones completas. Todo lo que tenía era la capacidad de llorar. Y las personas que nos hacen daño, las personas que nos lastiman, las personas que han hecho cosas en el pasado, no significa que no nos lastimaron. No significa que deberíamos simplemente perdonarlos en blanco de manera inconsciente. Significa que estaríamos mejor. Disfrutaríamos más de la vida, podríamos estar más en paz, si tenemos una nueva creencia Sí, que nos sí. sirva mejor. Tengo curiosidad sobre esto. ¿Qué le sucede a la biología de una persona cuando espera fracasar antes incluso de comenzar con lo que realmente quiere hacer? ¿Qué le sucede a su mente, a su cuerpo, a sus células cuando espera fracasar? ¿O no cree que será el resultado final antes incluso de comenzar lo que quiere hacer? Sabemos que si esperas fallar, lo harás. Alguien que está corriendo un maratón, ¿quién es más probable que termine un maratón? Alguien que dice, no puedo terminar este maratón. O alguien que dice, creo que puedo terminar el maratón. No conocemos los hechos. Muchas personas no terminan los maratones, pero ¿quién La es más persona que probable? cree que puede. Exactamente, si crees, no puedo terminar este maratón. Te rindes. Has acabado, eso es todo, fin de la historia. No es que las creencias garanticen el éxito. Es que tienes muchas más probabilidades de lograr el éxito cuando crees. ¿Qué pasa si alguien simplemente está creyendo, pero están tan lejos, nunca han corrido una milla y dicen, voy a correr un maratón hoy y creo que puedo hacerlo?
¿Qué sucede cuando la creencia realmente no tienes ese 240% en ti realmente para lo que estás tratando de pensar que vas La a creencia hacer? no es fe. Una creencia es una convicción que está abierta a revisión basada en evidencia. Así que todavía tienes que mirar la evidencia. Aún tiene que estar abierta a suposiciones del mundo real. No puede ser solo curas milagrosas. Tienes que mirar lo que realmente te sirve. Pero el punto que mencionaste antes es sobre biología. Preguntaste qué pasa si no crees. ¿Sabes qué pasa Sí. cuando sí crees? ¿Qué pasa? Sabemos que las personas que tienen opiniones positivas sobre el envejecimiento a los 30 años. Si tienes opiniones positivas sobre el envejecimiento a los 30 años, una persona que dice como, el crecimiento es posible a cualquier edad. Si crees eso, que el crecimiento es posible a cualquier edad, versus el envejecimiento, lleva a un declive inevitable. Ahora entre esas dos afirmaciones, ¿cuál es verdadera? La edad. ¿Puedo aprender a cualquier edad o el envejecimiento implica un declive inevitable? El que tú crees. Eso es lo que es verdad. ¿Cuál de estas es el hecho? Sí. Ambos son una Sí, sí. especie de hechos. Pero, ¿cuál se convierte? ¿Cuál se manifiesta como la verdad en la vida real? La que realmente crees. Si tienes opiniones positivas sobre el envejecimiento a los 30, los estudios. Hubo un estudio en Yale que encontró que las personas que tenían esas creencias positivas a los 30 vivieron en promedio 7 años y medio más. Esto es una locura. ¿Sabes lo que eso significa? Eso es más que el efecto de dejar de fumar, que la dieta. Es más un efecto que el ejercicio. Ahora, Wow. ¿es magia? Es que estás vibrando a cierta frecuencia. ¿Y por qué pienso eso, entonces lo hago? Que por lo tanto, estas cosas cambian en mi biología, en mis células. Entonces, No. ¿qué es? No tiene nada que ver con eso. Es el hecho de que si tengo opiniones positivas sobre el envejecimiento desde joven, ¿qué hago de manera diferente? Recuerda las creencias, los 3 poderes, lo que vemos, lo que sentimos y lo que hacemos entonces. ¿Quién es más probable que, a medida que envejece, salga a caminar, empiece a jardinear, vea a amigos, haga ejercicio? Si crees estoy teniendo un momento de vejez. Correcto, versus, correcto, El correcto. crecimiento es posible a cualquier edad. Tu comportamiento seguirá apareciendo, te empoderará a medida que envejezcas versus Sí. un comportamiento que te desempodera como estoy teniendo un momento de la tercera edad. Ahora solo voy a fumar todo el día. No puedo hacer eso por X, Y, Z. Déjame darte otro estudio. Esteroides, ¿de acuerdo? Había 2 grupos. A uno se le dijo que simplemente hiciera ejercicio normalmente, que fuera al gimnasio. Que hiciera ejercicio normalmente. Al otro se le dijo, tenemos este nuevo esteroide increíble. Queremos que tomes este esteroide para que podamos probar su eficacia. Aquí está tu rutina de ejercicios. ¿De acuerdo? Haz estos ejercicios. Ahora resulta que el esteroide era un placebo. ¿Sabes que hay un truco aquí? El esteroide era un placebo. Y aún así, con ese placebo, los hombres que tomaron la pastilla que creían que era un esteroide, ganaron más masa muscular. Físicamente, sus creencias se una convirtieron locura. en su biología, así como las creencias pueden añadir años a tu vida. Sus creencias se convirtieron en su biología. ¿Por qué? No fue magia. Fue el hecho de que cuando creía que estaba tomando un esteroide, hacía una repetición más, ponía un poco más de peso. Me esforzaba un poco más porque tengo este esteroide en mí. Mejor que valga la pena. La creencia se convirtió en la biología, aunque era completamente un placebo. Eso influyó en el comportamiento y el comportamiento Así ayudó es. a influir en los resultados. Se trata de la conducta. Cuando se trata de placebos, de eso se trata Es exactamente. fascinante. Tu libro se llama Beyond Belief: The Science-Backed Way to Stop Limiting Yourself and Achieve Extraordinary Results. Tengo curiosidad en este libro de toda la investigación que has hecho. Te tomó 6 años escribir, editar, reescribir, empezar a rezar después de 40 años, porque tenías tanta investigación que mostraba los beneficios de ello. ¿Cuál fue la mayor conclusión para ti al investigar Beyond Belief? La mayor conclusión para mí fue que soy, y por extensión, todos nosotros, capaces de mucho más de lo que sabemos. Apenas estamos arañando la superficie de nuestras capacidades. Y hay muchos estudios en la literatura que comparto en el libro también, que simplemente te dejan boquiabierto. Las cosas que la gente puede hacer cuando cree. Monjes que pueden elevar su temperatura corporal conscientemente. Pueden hacer eso. Hay un estudio de caso del que hablo donde alguien que tenía la enfermedad de Parkinson que estaba postrado en cama durante el día, está en el laboratorio del sueño. Y en medio de la noche, se despierta, se sube a una mesa, levanta un mueble sobre su cabeza y comienza a gritar, «Caimán, Caimán», porque estaban teniendo un sueño. Se trata de un paciente con Parkinson que estaba postrado en cama y, en medio de la noche, se levantó creyendo que luchaba contra caimanes en su sueño. Estaba dormido, teniendo una alucinación, una especie de episodio de sonambulismo. En ese momento, no estaba anclado a la realidad de sus creencias. Estaba inconsciente. Y esto sigue, y sigue.
Esta demostración con las ratas, de la que hablamos antes, muestra que cuando desbloqueamos nuestro verdadero potencial, eliminamos las creencias limitantes y adoptamos creencias liberadoras, podemos lograr mucho más de lo que jamás imaginamos. ¿Qué sientes que es posible para tu vida con todo esto que has investigado en los próximos 5 a 10 años? Para mi vida específicamente, En tu vida, ¿hubo algo que sentiste como solo puedo hacer libros de cierta manera, ser investigador o cierto tipo de padre? Algo que siempre creíste hasta después de este libro. Y ahora has desbloqueado un nuevo potencial dentro de ti que quieres asumir en los próximos 5 o 10 años. creo que cuando cambié mi relación con mi mamá, también cambié mi relación con mi hija. ¿De verdad? Sí. ¿Cómo así? Cosas típicas de adolescentes. Sí. Por ejemplo, Dramas, cuando sí. le digo a un amigo que también tiene hija adolescente, oh Dios mío, es lo peor. Las chicas adolescentes tienen todos sus problemas y dramas. Y eso, en realidad, es solo una creencia. Eso es solo una creencia. En los países preindustrializados no existía algo como un adolescente rebelde. Eso es algo que hemos inventado en los países industrializados. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no sucede allí? ¿O por qué lo Sí. inventamos? ¿Por qué lo Porque es una inventamos o por creencia. qué no sucede allí? El cerebro adolescente tiene muchas hormonas y se cree que todos son rebeldes. Pero esto no es un hecho. No es inevitable que un adolescente sea rebelde. Muchas culturas no tienen adolescentes rebeldes. Cuando digo esto, la gente responde, eso es una locura. Mira la ciencia. Búscalo en Google. No existe. Incluso dicen que el azúcar te pone hiperactivo. Cada padre cree que no se le puede dar demasiado azúcar a un hijo, porque lo vuelve hiperactivo. No, eso es falso. Es un mito completo. Búscalo. Pero la gente odia estas cosas porque odiamos desafiar nuestras creencias. No nos gusta. Tenemos este sistema inmunológico psicológico. Y si sientes esa reacción, si hay una creencia que se desafía, que no quieres aceptar y que suena loca, esas son las creencias que más necesitas explorar. ¿Por qué? Es como el pensamiento de primer principio, Sí, supongo. no solo probablemente no sea cierto, sino que te está defendiendo de algo. Sí. ¿Verdad? ¿De qué te está defendiendo? Cuando pienso para mí mismo, mi hijo se vuelve loco cuando le doy azúcar. Mi hijo se vuelve loco cuando le doy demasiadas redes sociales. Mi hijo es de tal o cual manera. ¿Qué me está sirviendo esa creencia? ¿Qué hace por mí? Reforzándolo. Exactamente. No solo refuerza la idea, sino que me da algo más cómodo. Me da pasividad. Recuerda, nuestro estado predeterminado es la impotencia. Nos gusta esa pasividad. Wow, eso es una locura. Es interesante. Vi un clip en línea de un comediante haciendo una entrevista con un presentador de un programa de entrevistas. Y no puedo recordar exactamente lo que dijo, pero mencionó algo así como, tiene hijas que están a punto de entrar en la adolescencia. Tienen como 11 o 12 años. Y él dice, oh, prepárate. El entrevistador agrega, prepárate, va a ser muy difícil para ti. Y él lo interrumpe justo antes y dice, eso es solo una creencia. Todos los que dicen eso son solo padres. Es como un mal padre que no sabía cómo conectarse con sus hijas y Sí. simplemente pone esa etiqueta. Oh, tus hijas van a volverse locas cuando entren en la adolescencia. Porque Cuidado. es mucho más cómodo. No tengo que hacer nada. Siento que hay algo allá afuera que lo causa. Sí, Esto, sí. por cierto, pasa siempre. Si voy al médico y necesito una receta, el doctor me tiene que decir todos los efectos secundarios. Bla, bla, bla. No me los digas. No quiero escucharlos. Sí, no quieres hacerlo, porque entonces los estás reforzando. Así es. ¿Estás preparado para buscar esas cosas? Sí, ¿Verdad? eso es interesante. Así es como, de hecho, curé mi insomnio. Solía tener un insomnio terrible. Y el insomnio, resulta, mientras hacía esta investigación, es muy susceptible al efecto placebo. En un experimento, pusieron a personas en un laboratorio que habían dormido muy bien y les dijeron, hemos estado monitoreando tu sueño. Dormiste realmente mal. Luego les hicieron pruebas objetivas de alerta y habilidades cognitivas. Y adivina qué, esas personas, que habían dormido perfectamente, al escuchar que habían tenido un mal sueño, Ellos creyeron. no, objetivamente en la prueba, lo hicieron peor. Y luego hicieron lo contrario. Tomaron a personas a quienes interrumpieron su sueño. Les dieron una mala noche a propósito. Les dijeron, tuviste un sueño fantástico. ¡Wow! Mira estos resultados increíbles. Lo hicieron muy bien en su prueba cognitiva. Estoy alerta. Estoy despierto. Correcto. Y así me despertaba cada día pensando, oh, me siento aturdido. Me siento cansado. Tuve una mala noche de sueño. Solo recuerdas las partes en las que estabas dormido mientras estabas consciente. Sí. Pero todo ese tiempo que estuviste inconsciente, no lo recuerdas. Wow. Así que hoy, tengo otro mantra. Una de estas oraciones seculares que repito cada vez que me despierto a las 2 de la mañana, lo cual sucede a veces. Me repito a mí mismo esta frase. La frase es que el cuerpo obtiene lo que el cuerpo necesita si lo permites. Eso es todo lo que digo. Simplemente toma una respiración profunda. El cuerpo obtiene lo que el cuerpo necesita si lo permites. Y solo digo eso una y otra vez. Y esto me ayuda a desviar la atención de la rumiación, que es la principal causa del insomnio. Antes pensaba, si no duermo bien, no rendiré mañana.
tengo esta entrevista con Luis y será terrible. Sí. Ahora solo me digo, está bien. Si tengo una mala noche de sueño hoy, dormiré Sí. bien mañana. Y voy a tener exactamente lo que necesito para hoy. Exactamente. El cuerpo se reconfigurará solo, salvo algunas excepciones, por supuesto. Si pasas 2 semanas sin dormir, ahí sí hay un problema. Sí. O si tienes algún tipo de Sí, condición por severa. supuesto. Pero para la gran mayoría de nosotros, este insomnio se produce por el miedo al Por insomnio. supuesto. Dios, eso es lo peor. Narandfar.com. El libro se llama Beyond Belief: The Science-Backed Way to Stop Limiting Yourself and Achieve Extraordinary Results. Este va a ser el libro que vas a querer conseguir, porque para mí, como alguien que es un escéptico investigador, si puedes aprender estas cosas y realmente ver el beneficio de ellas, siento que cualquiera que sea escéptico y analítico y necesite la investigación para probar ciertas cosas, lo va a conseguir en esto. Y realmente creo, esto es gracioso, pero de verdad pienso que la creencia lo es todo. Toda mi misión con mi libro The Greatness Mindset es liberar a las personas de la duda en sí mismas, porque creo que la duda es el asesino de todos los sueños. Sí. Cuando dudas de ti mismo, no alcanzarás tus sueños. Eso es 100%. Como dijiste, si no crees que puedes terminar el Correcto. maratón, no lo vas a terminar. Pero si aprendes a creer en ti mismo y aprendes a mantenerte constante con ello y haces lo que hablas en el triángulo de la motivación, tener los comportamientos que coincidan con esas creencias, ¿y cuál era la base? El beneficio, el Sí. comportamiento y la creencia. Beneficio, comportamiento y creencia. Y si puedes mantenerte consistente con ese comportamiento y conservar la creencia de que puedes hacerlo, cosas buenas sucederán. Quiero que la gente lea Beyond Belief, un libro poderoso que cambia tu mente y tu vida. Está disponible ahora en cualquier lugar donde se vendan libros, Amazon y todas partes. También estás en redes sociales. Instagram es tu principal plataforma, pero creo que también estás en LinkedIn. Sí. En Instagram tu usuario es NEYAL99. Creo que todavía es tu Instagram, pero nearandfar.com tiene muchos recursos y contenido excelente allí. Nir, tengo un par de preguntas finales para ti. 1. Quiero reconocerte por asumir esto, porque de nuevo, sabes, eres como el Dan Harris de la meditación, pero ahora en la creencia. En esta etapa de la vida, adentrarse en cosas nuevas puede ser difícil, incluso siendo extremadamente exitoso como autor, orador o empresario. Enfrentar tus propias creencias limitantes requiere coraje, y la mayoría de las personas no se arriesga lo suficiente para mirarse a sí misma y preguntarse, ¿cómo puedo intentar algo nuevo? ¿Cómo puedo dejar ir una creencia que no me está sirviendo en mi relación con mi mamá o con otras personas en mi vida? ¿Cómo puedo crear más armonía en esta etapa? Así que te reconozco por asumir esto y realmente Gracias. aplicar la investigación que encontraste. Te pregunté esto antes, hace como 5 o 6 años, pero tengo curiosidad por saber cuáles son tus 3 verdades ahora. Imagina que pudieras vivir tanto como quisieras, pero al final del día todo tu trabajo desaparece. Tus escritos, tus libros, tu contenido. Solo puedes dejar atrás 3 verdades, 3 cosas que sabes que son ciertas de todas tus lecciones. ¿Cuáles serían esas 3 verdades para ti? Las 3 verdades que dejaría. Eso es todo lo que puedo dejar. 3 lecciones, 3 verdades. De todo lo que has aprendido hasta ahora y de todo lo que crees que aprenderás hasta tu muerte, no puedes dejar nada de tu contenido, pero sí puedes compartir 3 verdades. Creo que la primera es... No vemos la realidad como es. La vemos como somos. Creo que otra sería que eres capaz de mucho más de lo que imaginas y que tus creencias terminan convirtiéndose en tu realidad. Tus creencias no se convierten en la realidad de todos, pero tus creencias se convierten en tu realidad. Sí, amén a eso. Di una oración y repítela una y otra vez. Tus creencias se convierten en tu realidad. Repite ese mantra. Y una última pregunta. ¿Cuál es tu definición de grandeza? La última vez que me preguntaste eso, respondí que la grandeza era cumplir lo que dices que vas a hacer, vivir con integridad personal. Ahora he aprendido que la verdadera grandeza consiste en tener control sobre tus creencias. Es una de las pocas cosas que podemos controlar. No podemos controlar lo que ocurre en el mundo, ni muchas de las cosas fuera de nuestro alcance. Pero siempre tenemos el lujo de controlar nuestras creencias. No podemos cambiar lo que pasó en el pasado, ni lo que ocurrirá en el futuro. Pero la verdadera grandeza viene de controlar esas creencias para que te sirvan a ti, en lugar de que tú sirvas a ellas. Nir, gracias por estar Con aquí, mucho amigo. gusto. Gracias. Lo aprecio. Gracias, amigo. Eras un hombre increíble. La primera regla del emprendimiento es usar lo que tienes. Cada multimillonario y millonario hecho a sí mismo estuvo en la misma posición exacta que tú porque se hicieron a sí mismos. Lo que significa que tienes los mismos ingredientes exactos que ellos tenían.
que es nada, pero también nada que perder. Y esa es la parte que creo que cualquiera que comienza pasa por alto. Si lo pierdes todo, todavía estás en cero. Tienes tiros ilimitados a la portería.